Buenos días, muchachos. Hoy daremos inicio a nuestra clase número 16, llamada óxidos metálicos y no metálicos. En la siguiente clase anterior vimos cómo se conduce una fórmula química, que es una representación abreviada de un compuesto mediante símbolos químicos y números, que de este elemento está constituido la molécula que forma el compuesto. Entonces, espero que haya quedado entendido cómo determinar o entender fórmulas químicas. Las fórmulas de los compuestos químicos se pueden clasificar por el número de elementos que los componen en binarios, terciarios y cuaternarios. Los compuestos binarios son aquellos que se componen de dos elementos diferentes, por ejemplo, el agua. Si observas la molécula del agua, nos percatamos de que contiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La cantidad de hidrógenos no significa que sea un tercer elemento. Los compuestos binarios que se estudiarán se esquematizan a continuación en el diagrama que vemos. Tenemos los compuestos binarios, que son los hidruros, los óxidos, que vamos a ver hoy, que entran metálicos o básicos, los no metálicos o ácidos, los ácidos hidrácidos y las sales sencillas. Vamos a dar inicio a lo que son los óxidos. Los óxidos son compuestos binarios que se forman con la unión de cualquier elemento químico de la tabla periódica y el oxígeno. Antes de dar inicio a lo que es la fórmula química, vamos a irnos a las propiedades de los óxidos metálicos. La unión se realiza a partir de un enlace iónico. Casi siempre forman compuestos cristalinos. Al reaccionar con agua forman hidróxidos o bases. Presentan un punto de ebullición muy alto. Tienen un punto de fusión elevado. Muchos son insolubles en agua, pero solubles en medios ácidos. Producen corrosión de los metales al estar expuestos al oxígeno. Ahora, observa bien la función química inorgánica. Como función química tenemos a los óxidos. El óxido lo va a representar siempre el elemento del oxígeno con valencia -2. Cuando yo lo voy a unir con cualquier elemento de la tabla periódica, llámese metal, me va a formar lo que son los óxidos metálicos. Si ustedes observan, ahí viene una estructura molecular que dice metal más oxígeno y su fórmula general es MO. M significa de metal, el elemento de la tabla periódica, cualquier metal. Para nombrarlos, nos vamos a la nomenclatura Stock, que viene siendo la nomenclatura UPAC por sus siglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En la nomenclatura Stock se aplican las siguientes reglas. Se escribe primero el nombre genérico óxido, después la preposición de y luego se acompaña con el nombre del metal, seguido con el número de oxidación con número romano. Presta mucha atención en los ejemplos que voy a explicar. Ten en cuenta y a la mano tu tabla de valencias. Vamos a hacer los siguientes ejercicios. Ejemplos. Presta atención. Tengo a calcio con una valencia +2. Lo voy a unir con un oxígeno porque estoy formando óxidos metálicos. El oxígeno siempre va a trabajar con -2 en el caso de los óxidos. A la hora de cruzar las valencias, recuerda que estas son iguales y son equivalentes y por lo tanto no se anotan como subíndices. Y mi fórmula me dice que es Ca oxígeno. Para darle el nombre, primero nombro la palabra óxido, después la preposición de y luego el nombre del metal. Si observas, después del metal no hay número romano. No hay número romano y presta mucha atención, porque todos los elementos de la tabla periódica que están ubicados en el grupo 1A,
que son llamados metales alcalino, 2A, que son llamados metales alcalino térreos, y la del grupo 3A romano, la familia del boro, tienen un solo número de valencia. El grupo 1 trabaja, todos ellos trabajan con +1. Los del 2 trabajan con +2 y los del 3A trabajan con +3. Solo tienen un solo número, por lo tanto, no se pone su número romano. Pon atención ahí. Observa el siguiente ejemplo. Tenemos a plomo +4 y lo voy a unir con la función química de un óxido, oxígeno -2. Al cruzar las valencias, su fórmula me queda plomo 2, oxígeno 4. Si recordamos la clase de fórmulas, son simplificados los subíndices, se pueden simplificar. Entonces dividimos, sacamos mitad y la fórmula me va a quedar PbO2. Y para nombrarlo, primero antepongo la palabra óxido, después la preposición de, el nombre del metal, y aquí sí voy a poner el, la valencia del plomo con número romano que es 4. Si tú te vas a tu tabla de valencias que mandé, observa que el plomo del lado izquierdo tiene valencias positivas +2 y +4. Yo aquí solo tomé al plomo cuando trabaja con +4. Vámonos al siguiente ejemplo. Tengo aluminio. Aluminio +3 con el óxido, con el oxígeno que trabaja con -2. Cruzo sus valencias para formar subíndices y obtener mi fórmula. Las valencias son totalmente diferentes, no equivalentes, no son múltiplos, no las puedo simplificar. Nada más las cruzo y ahora sí, para darle nombre a este compuesto lo voy a llamar óxido, preposición de y el nombre del metal, aluminio. Vuelvo a repetir, no le pongo número romano, puesto que tiene una valencia llamada monovalente, tiene un solo número de valencia. Observa los ejemplos que vienen a continuación. El hierro. Si tú nos vamos a nuestra tabla de valencias, observa que el hierro tiene dos valencias, uno cuando trabaja con +1 y trabaja con +2, que están en el lado izquierdo de esa tabla de valencias, porque son cationes. Cuando los voy a unir con el oxígeno, al primero de ellos, tomé la primera valencia del hierro, que trabaja con +2, más oxígeno -2. Al cruzar las valencias son equivalentes, son iguales, no las anoto como subíndices. Y su fórmula me va a dar FeO. Para nombrarlo, lo voy a llamar óxido, la preposición de, el nombre del metal y ojo, el número de la valencia de este hierro lo voy a indicar con número romano. Observa el siguiente ejercicio. Ahora voy a tomar al mismo hierro, pero con su otra valencia que tiene ahí como catión cuando trabaja con +1. Y la voy a unir con el oxígeno -2. Al cruzar estas valencias son diferentes. Recuerda que la unidad no se escribe, el número 1 no se anota como subíndice, está indicando que hay un átomo de oxígeno. Los cruzo y me va a dar Fe2O. Para nombrarlo, le antepongo la palabra óxido, preposición de, el nombre del metal hierro y ojo, fíjate bien, aquí es con valencia +1, entonces le pongo el número 1 del hierro. ¿Por qué? Porque el hierro tiene dos valencias. Hay veces que trabaja con +2 y otras veces trabaja con +1. Ahora, ¿qué pasa si a mí me dieran el nombre y yo tengo que sacar la fórmula? Es muy simple. Presta atención. En el nombre me dice óxido de mercurio. Primero, antes que todo, voy a poner el símbolo del metal con el número romano. El número romano me está indicando la valencia de ese metal. Entonces, primero pongo mercurio, Hg +2. Ahora, más
Óxido. Sabemos que la palabra óxido siempre va a tener su función química oxígeno -2. Ya lo tengo, pero ojo, el mercurio es un catión, el óxido es un anión. Se escribe primero el catión más el anión. Ahora sí, cruzo las valencias, pero observa, las valencias son mayores a la unidad y son iguales, equivalentes. Entonces, al cruzarlos me va a quedar Hg más oxígeno, HgO. Ese es el óxido de mercurio. Vamos a otro ejemplo. Óxido de cobre 2. Observa tu tabla de valencias que mandé y vas a ver que del lado izquierdo del cobre vas a tener dos valencias. El cobre trabaja con 1 y con 2, pero en este caso pusieron la valencia 2. Entonces, primero vamos a poner el símbolo del cobre, que es Cu, con su valencia. El número romano me está indicando la valencia del metal, más el óxido. El óxido sabemos que es un oxígeno -2. Y pasa lo mismo que el ejercicio anterior. Son valencias iguales, equivalentes, por lo tanto no se anotan y su fórmula me va a quedar CuO. Óxido de sodio. Si observas aquí, no hay números romanos. ¿Por qué? Porque el sodio es un elemento monovalente. Si observas en tu tabla de valencias del lado izquierdo, el sodio solo tiene una valencia positiva, que es +1, ¿sí? Al igual que los del grupo 2A y 3A, son monovalentes. Entonces, primero voy a poner el sodio. Aquí ocupo la tabla de valencias o me aprendo de memoria la ubicación de estos elementos. Es sodio +1 más oxígeno -2. Recuerda que el óxido, su función química es oxígeno -2. Las valencias son diferentes, las cruzo. Recuerda que el 1 no se anota, ya está indicado ahí como átomo. Y así me queda la fórmula, N sodio 2, oxígeno solito, un átomo de oxígeno. Espero que hayas entendido. ¿Entendido? Ahora fíjate bien. La importancia que tienen los óxidos metálicos. ¿Sabías que el óxido de magnesio puede usarse por diferentes razones? Algunas personas lo usan como antiácido para aliviar los malestares estomacales causados por la acidez estomacal. Además sirve para usarse como laxante por breves periodos, al favorecer un vaciado rápido de los intestinos, por ejemplo, antes de una intervención quirúrgica. También se usa como suplemento alimenticio cuando no es suficiente la cantidad de magnesio presente en el régimen alimenticio. Te invito a que busques y conozcas más de los óxidos metálicos. A continuación, vamos a ver ahora los óxidos no metálicos. Ahora vamos a hablar de la otra parte de los óxidos no metálicos. Los óxidos no metálicos o óxidos ácidos, tradicionalmente conocidos como anhídridos, son compuestos que se obtienen al reaccionar el oxígeno con un elemento con carácter no metálico o la deshidratación total de los oxiácidos, correspondiente de ahí el nombre de anhídrido, sin agua. Todos los no metales, excepto el flúor, son menos electronegativos que el oxígeno, por lo que van a usar sus números de oxidación positivo y el oxígeno usará siempre su número de oxidación -2. Los óxidos
de los no metales pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. El agua se puede comportar como óxido, por lo que sería un óxido de hidrógeno. Los óxidos no metálicos se forman con la unión de un no metal y un oxígeno. Vámonos a lo que son las propiedades de los óxidos no metálicos o anhídridos. La unión se hace a través de un enlace covalente. Están formados por elementos con alto valor de electronegatividad. Muchos de ellos son gaseosos. Al combinarse con agua forman ácidos. Presentan puntos de fusión muy bajos y tienen un punto de ebullición muy bajo. Nos vamos a ir a que veas otra vez la tabla de las fórmulas. Observa ahora la siguiente parte que está sombreada más oscura. Me dice óxidos no metálicos o anhídridos. Su estructura molecular me dice que es un no metal más oxígeno. Y en la fórmula general para poderlo distinguir de los óxidos metálicos, en vez de emplear una M mayúscula que significa metal, vamos a identificarlos con una X más el oxígeno. Pon atención a los ejemplos que voy a dar de los óxidos no metálicos. Fíjate bien, vamos a ocupar los no metales. Lo mencioné anteriormente. Dicen que el flúor no entra aquí porque es el mayor electronegativo. Si observas tu tabla de valencias, de todos los elementos que mandé en esa tabla, observa a los no metales. El grupo de los no metales que pueden ser nitrógeno, el 5A romano, 6A y 7A romano. Si te das cuenta, del lado izquierdo tienen números positivos y del lado izquierdo derecho del elemento tienen números negativos. Los del lado izquierdo positivos, cuando ellos trabajan con esos números positivos, se van a llamar cationes. Cuando trabajan con esos números del lado derecho, los negativos, se van a llamar aniones. En esta combinación con óxidos, solo van a trabajar con sus números positivos. No tiene nada que ver los negativos. Presta mucha atención. Observa las valencias del silicio. De las valencias positivas que tiene el silicio, yo tomé silicio más 4 y la voy a unir con el oxígeno menos 2. La función química de los óxidos. Estamos dentro de los óxidos. Esta vez estamos hablando óxidos no metálicos. Al cruzar las valencias, me va a quedar silicio 2, oxígeno 4. Al ver esos subíndices, yo me estoy dando cuenta que los puedo simplificar o sacar mitad. Por lo tanto, su fórmula va a ser silicio, oxígeno 2. Para nombrarlos, recuerda que primero se nombra al anión y después al cation. Vamos a poner la palabra óxido, la preposición de y el nombre del no metal, silicio, y el número romano más 4. Ahora bien, fíjate en el cloro. El cloro tiene más 3, más oxígeno menos 2. Entonces, a la hora de cruzar las valencias son totalmente diferentes. No hay simplificación. Las pongo como subíndices y me va a quedar Cl2 o 3 y lo voy a nombrar como óxido de cloro 3. ¿Sí? El último ejemplo, tengo a yodo más 5 más oxígeno menos 2. Al cruzar estas valencias, me va a dar la fórmula I2 o 5. Para nombrarlo, primero antepongo la palabra óxido, la preposición de, el nombre del no metal yodo y la valencia con la que está trabajando el yodo, que es más 5. Fíjate en los siguientes ejemplos. ¿Qué pasa cuando a mí me dan nombre y yo voy a determinar fórmula? Es lo mismo
que explicamos anteriormente. Observa el primer ejemplo. Me dicen óxido de azufre 6. Primero pongo el símbolo del catión azufre y recuerda que el número romano es la valencia del azufre. Lo voy a poner más 6. Luego, óxido, pues lo voy a unir con un oxígeno -2, porque es la función química. Oxígeno -2. Al cruzar estas valencias para formar subíndices, me están dando S2 o 6. Y si observo, son múltiplos, los puedo dividir. Por lo tanto, si yo saco mitad de 2 y mitad de 6, me va a quedar la siguiente fórmula, SO3. Óxido de carbono 4, ¿sí? Tengo al carbono, primero voy a poner al carbono con la valencia más 4 porque me lo está indicando el número romano, más oxígeno -2. Yo al entrelazar las valencias para formar los subíndices de mi fórmula, me va a dar C2 o 4. Observa que los subíndices son múltiplos y los podemos dividir, por lo tanto su fórmula me va a quedar SO2. El otro ejemplo, óxido de nitrógeno 5. Tengo que es nitrógeno con su número romano, me está indicando la valencia de mi no metal, más 5, más oxígeno -2. Al cruzar o entrelazar las valencias me va a dar nitrógeno 2, oxígeno 5. No son múltiplos, no son divisibles, no puedo sacarles mitad, ni quinta, ni tercia, ni nada. Así lo dejo y así se queda mi fórmula, nitrógeno 2, oxígeno 5. ¿Sabías que el monóxido de carbono o anhídrido carbonoso, cuya fórmula es CO, es un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico? Puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Junto con el dióxido de carbono, son los principales causantes del efecto invernadero. Se produce cuando el funcionamiento de chimeneas, calderas, calefactores u hornillas no tienen un funcionamiento correcto. También se produce cuando hay mucho tráfico y tenemos encendido el motor de un auto detenido. Estamos totalmente parados en el tráfico. Espero que te haya servido la clase de óxidos. Gracias.